Muy buenos días, en Xavier. Estamos con recolección de one shot del Snoot Game y la Iguani de Euromaster. Segundo one shot, por favor, detente. Snoot Game final 1. Nadie jamás sería capaz de imaginarse la oscuridad que se cierne sobre el amanecer de Volcadera. Impulsada por la rabia, le escondieron. El desprecio y el rechazo, un alma que se había cansado de todo, estaba dispuesto a ejecutar el más atroz de todos los actos, solo para reclamar al menos unos pocos segundos de lo que ella llamaba justicia, aunque nada más alejado de la realidad. Pan caminaba por los pasillos del instituto, como una fantasma en pena, su cabello desarreglado, sus ojos cansados y un carrete de maquillaje, sus ojeras marcadas ante la carencia de descanso, agobiada de todo lo que la rodeaba, harta de todo lo que uno alguna vez conoció. Los estudiantes ya no la conocían, sus ojos no mostraban nada más que desprecio o pena hacia ella. «Miren, ahí va esa loca». Pobre, ya no tiene remedio. Siempre fue un desperdicio. Las palabras como esas, y muchas más rebosaban en los pasillos, y tan solo ellos supieran el peligro en el que se encontraba. Sin embargo, la mente de Fan jamás se desviaba de su objetivo. Sus oídos cantaban todas esas fétidas palabras, pero su mente no las asimilaba. No podía, simplemente no podía alejarse de su cometido, aunque sabía que lo que estaba por hacer no era correcto. Y ahí estaba Naomi, la presidenta del consejo estudiantil, siempre la chica perfecta, siempre la chica que sonría a todos con una doble moral. Esa manipulación en la que tan bueno se había hecho. Esa parasaurio que siempre refería a aquella como una máquina rota que debía ser reparada, una paria de la sociedad que debía ser corregida. Su hermano Nasser era solo un imbécil que no podía ver la realidad, ni siquiera si le diese una bofetada justo en el rostro. Era eso, solo un imbécil. Su padre también lo era, alguien al que ni siquiera podría llamar padre. Alguien quien durante toda su vida lo único que hizo fue demostrarle una y otra vez lo rota que estaba. Ella aseguraba. Estaría feliz si pudiese cambiar el ala rota de su hermano, el perfecto, por una de las suyas de la rota. Su madre que jamás salía de ese mundo perfecto en esa ilusión que ella misma había construido a su alrededor. Juan estaba convencida que ella era la única que podía ver las cosas tal y como eran. Tal vez tenía cierta razón en su mente. Naomi de espaldas ignoraba la amenaza mortal que se acercaba sobre su persona. Después de todo, para ella era un día normal como cualquier otro, ¿no? Otro en el que mostraría esa falsa fachada a todos. Una que en ese momento se encontraba hablando con dos estudiantes de un año, platicando de temas mundanos relacionados a la escuela y el cuerpo estudiantil, dos que se petrificaron de miedo al ver al ángel caído, en pena, que se acercaba a sus espaldas. Naomi, confundida, se da la vuelta para ver el motivo que asustaba a estos dos que estaban con ella, solo para ver esa silueta demacrada que estaba detrás de ella, pero no sintió miedo, solo satisfacción. Tal vez eso era lo que Fang se merecía después de todo, el karma actuando sobre sus propias decisiones. Tal vez era lo justo, pero ella no mostró miedo, todo lo contrario. Solo mostró esa sonrisa falsa que tanta la caracterizaba. «Oh, buenos días, Fang. Me alegra ver que hayas podido llegar temprano hoy a clase. Una buena forma de empezar el año, ¿no?» Ahí estaba. Esa falsedad, ese desprecio entre dientes. ¿A quién quería engañar con todo esto? Naomi sabe que a Fang no le agradaba, porque debía actuar amable con ella de todos modos. Tal vez era para sentirse superior a ella, porque ella era perfecta y Fang estaba rota. La Tera no dijo nada, solo se quedó en silencio. «Oye, Fang, ¿te ves algo? ¿Quieres que te preste algo de mi maquillaje? Supongo que no tienes en ese lugar de mala muerte en Skin Row». Cada palabra del parasaurio era una gota de combustible, solo la llama que estaba a punto de desbordarse. Incendio que amenazaba con envolver con sus mortuorias garras todo lo que conocía.
lo que habían vivido. Entonces la cara de Fang cambió en un oscuro desinterés, una rabia desenfrenada, mientras sus ojos inyectados en sangre se fijaban sobre el parasaurio. Naomi, escéptica a todo tipo de amenazas, solo le volvió una mirada desafiante. ¿Qué iba a hacer? ¿Golpearla? Ese sería la gota que desbordaría el vaso. Sin embargo, la mirada atípica del parasaurio se volvía ante un absoluto terror cuando Fan alzó su mano y era un objeto cilíndrico apuntado a su rostro. El tiempo se detuvo para el parasaurio, mientras le apuntaba el cañón con un revólver modelo 29 apuntando justo en el medio de sus ojos. Y en ese momento, al verlo, el odio de Fang hacia ella, todo lo que había hecho, la vida pasó por delante de los ojos de la presidenta. Percatarse de una realidad que no podía evitar. El odio de Fang no dudaría en apretar el gatillo. Trató de gritar, pero el aliento ya había escapado de su cuerpo. Trató de correr, pero sus músculos no le respondían. Trató de pedir perdón, pero ya era demasiado tarde. El rugir del arma sacudió el pasillo, y los corazones de todos aquellos que fueron capaces de escuchar el disparo. El pánico adueñó sus corazones, y todos se alzaron en la carrera, corriendo lo más rápido posible, y ellos eligieron al origen del disparo. Lejos de la escuela, nadie tenía curiosidad por lo sucedido, solo terror. Naomi impactó la pared de su espalda. Su cuerpo se desplomó sobre sus glúteos caídos. Fue fuerte, la caída fue fuerte. Y el impacto abrumador. La conmoción duró milésimas que parecieron años mientras suponía sentir el ardor y la sangre escurrir por su rostro. Alzó la mano, lo sintió, la sangre fresca emanada de su mejilla. Pero no estaba muerta. Solo un corte superficial. ¿Cómo? Eso era posible. No a esa distancia. No podía fallar. Pero cuando alzó la mirada, pudo entenderlo. ¿Anon? Allí estaba el humano. Uno que sintió una inquietud inexplicable cuando se levantó solo. Solo allá en su cuarto de mala muerte en Skid Row. Aquel que sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo al leerla esa nota. Uno que se lanzó en una carrera solo poniéndose sus pantalones y que aún portaba la camiseta blanca de la que dormía. Uno cuyo viaje en un bus fue una eternidad abrumadora. Aquel que llegó en el preciso momento y que ahora sujetaba las manos de Fang y que había desviado su agarre ante el efecto del disparo. Fang, ¿qué haces? Preguntó con claro terror en su voz. Latero no supo qué decir. ¿Acaso siquiera pudiese decir algo? ¿Acaso habían palabras para justificar sus acciones? Por supuesto que no las había. Pero ya había tomado una decisión y ya no había marcha atrás. No para ella. El rostro de Fan apartó su confusión de la intervención de su rostro y una rabia que asustó al humano al instante. Las manos forcejearon, el gatillo se apretó otras 4 veces, mientras Anon hacía lo imposible por calmar la furia y la desesperación que emanaban del Latero en forma de gritos y lamentos. Anon batalló con cada ápice de su ser, pero nada servía. Fan era más fuerte. Los dinos eran más fuertes. La batalla de ambos llevó al Reverde a apuntarse al suelo, en un intento desesperado del Latero para que la última bala se abriese paso a través del cráneo de esa maldita parasaurio que se retorcía en el suelo. Incapaz de moverse mientras su agresor y aquel que intentaba detenerla forcejeaban, y al final el último disparo estalló en el tambor del revólver, aunque esta vez, a diferencia de los anteriores, que solo encontraron el concreto en su camino, sí encontró la carne de una víctima. En un grito de dolor, cuando la bala perforó su pierna justo encima del muslo derecho. Sus manos no fueron capaces de mantenerse firmes ante la fuerza colérica de su novia, y las sacudidas tiraron del gatillo justo cuando el revólver apuntó a su extremidad. Anon cayó al suelo, ahogándose de dolor y lamentos. Fang, cuyas manos ahora estaban libres, temblaba de miedo e impotencia por lo que había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando esto? Las preguntas se atronaron en su garganta cuando vio la sangre roja brotar de las piernas del humano. El pánico atacó su sistema nervioso, y su primer impulso fue dejar el arma en un lado y socorrerlo. ¿Qué podía hacer? Ya demasiada sangre. ¡Por Jesús, Raptor, Anon!
cuánto lo siento, yo no quería. Te dije que te quedaras. Está bien, Fang, está bien, dijo, las pocas fuerzas de voluntad que le quedaban. No, por favor, no te vayas. Quédate conmigo. No cierres los ojos, no, por favor, no. Te amo, Lucy. No, por favor, Anon, despierta. Anon. Uno es libre de elegir, esclavo de las consecuencias. La presión caía de las personas, las cambia de una forma que nadie es capaz de imaginar. Y 4 años es más que suficiente para demostrarlo. Aun cuando deberían ser muchos más, pero algunos hilos invisibles movieron algunas piezas bajo el talón, para que el peso de la ley no fuese aplastante. Pero aún así, siempre hay consecuencias. Una figura blanquecina abandonaba el último umbral del encierro pactado por la ley. Su figura, portando aquellas ropas punk con la que fue llevada a la cárcel, ahora un poco más holgadas debido a su delgadez, ojos cansados que quedaron atrás, parte de su juventud, una parte de su alma. ¿Sería capaz de recuperarlo? Eso solo el tiempo lo daría. Sin embargo, eso no era la pérdida más notoria. Fang ahora volvía a pisar el mundo exterior, pero estaba incompleta. Una disputa sin control reclamó sus alas, y ahora su espalda era tan plana como la de cualquier otro humano, despojada de sus bellas extremidades emplumadas que antes de tanto orgullo mostraba. Se rumoreaba que la culpable ahora descansaba en el fondo del océano, o enterrada en concreto. Los fuertes rayos de luz que se reflejaban sobre el capó de un auto negro se cenaron sobre sus ojos por un instante, pero una sonrisa cansada se asomó en su rostro cuando vio a quien esperaba por ella. Un terro de tez oscura y una cresta con franjas naranjas, un poco más joven que ella, uno que aún vestía su bata de estudiante de medicina. Pan dejó escapar un suspiro y una pequeña sonrisa que se dibujó en su comisura de sus ojos. Sus pasos pesados apenas podían cargar en esas enormes botas. Dar hacia el auto fue tedioso, y sin embargo su cuerpo se congeló al ver cómo la puerta trasera, que una vez se llamó el NASCAR, ahora se abría, mostrando una segunda figura, una en cuyo cráneo liso se reflejaba una luz del sol de mediodía, una que le dedicó una sonrisa nostálgica al verla, mientras bajaba del auto y ajustaba las muletas debajo de su brazo derecho. Hola, Fang. Y bueno, chicos, hasta aquí el final del one shot de Por favor detente de Euromaster. Coméntenme qué les ha parecido y recuerden dejar su like y suscribirse para seguir más tipo de contenido. Yo soy Nixai y les deseo un buen día.